Nos situamos en 1874, en las salvajes praderas y montañas de Dakota, donde una bestia colosal conocida como la Bestia Blanca siembra el terror al destruir todo a su paso. Tres hombres se lanzan en su búsqueda, cada uno impulsado por un motivo profundo. Wild Bill Hickok, un legendario pistolero, vuelve al oeste para enfrentar sus propios demonios. Caballo Loco, el respetado líder Sioux, ansía vengar la pérdida de un hijo suyo, buscando la paz al cubrir su cuerpo con la piel de la bestia. Y Charlie Sheen, motivado por una acción muy distinta, ansía la recompensa de unos miles de dólares por la piel de este animal, un enorme búfalo blanco. Después del auge de los spaghetti western en los años 60 y principios de los 70, el público quería algo nuevo. Actores como Charles Bronson necesitaban reinventarse, alejándose de este género agotado. En 1974, Charles Bronson protagonizó El Justiciero de la Ciudad, también conocida como El Vengador Anónimo, convirtiéndose en un éxito global. De la noche a la mañana, el actor fue aclamado como un héroe de acción, algo que Clint Eastwood ya había logrado en 1971 con Harry el Sucio. En 1977, Charles Bronson regresó al género del western con El Desafío del Búfalo Blanco, basada en la novela homónima de Richard Sale. Dirigida por J. Lee Thompson, un maestro de la acción, esta película marcó el inicio de una exitosa colaboración entre el director y el actor que daría lugar a más de 6 películas. En El Desafío del Búfalo Blanco, Charles Bronson se pone en la piel de Wild Bill Hickok, acompañado por Will Sampson como Caballo Loco, Jack Warden como Charlie Sheen y Kim Novak como Jenny. Esta película se puede describir como una fusión de géneros, un western combinado con elementos de cine de catástrofes y cine de monstruos, un tipo de películas en auge gracias a películas como Tiburón de 1975 o King Kong de 1976. En esta historia, 3 personajes persiguen a una bestia gigante y 2 de ellos son figuras legendarias del salvaje oeste, como el pistolero Wild Bill Hickok y el líder Sioux, Caballo Loco. La caza del búfalo blanco se convierte en una batalla tanto psicológica para Hickok como espiritual para Caballo Loco. Aunque la criatura podría parecer irreal, la lucha contra sus propios miedos y la unión de 2 enemigos históricos, combinados con paisajes sombríos y misteriosos, hacen que esta experiencia sea única, ya que la razón que los une no es una rivalidad del pasado, sino el deseo de acabar con un enemigo inusual, un búfalo blanco de dimensiones míticas que atormenta sus sueños. El desafío del búfalo blanco crea una atmósfera fascinante, mezcla de leyenda y terror. El final oscuro solo reaviva el odio entre Hickok y Caballo Loco, quienes, aunque se separan como amigos, saben que si se cruzan de nuevo podrían matarse. La película ofrece paisajes muy atractivos, con montañas nevadas que evocan lugares mágicos, donde nos aparecería fácilmente una criatura fantástica. Este western es diferente, una película que quizás se olvide en su conjunto, pero algunas escenas se pueden grabar en la memoria para siempre, como la muralla de huesos de búfalos, que te hace cuestionar si esta bestia blanca es un ser sobrenatural que busca castigar a los humanos por la masacre de su especie. Si quieres saber más sobre el western, te dejo este vídeo que aparece en pantalla.